Hola amigos de YouTube. Cuando uno tiene una gran cantidad de imanes, se encuentra en la necesidad de poder ver su campo magnético. Es por eso que tuve que hacer un dispositivo para poder ver realmente cómo es el campo magnético de todos los imanes. Para ello tuve que hacer un sencillo dispositivo con limaduras de hierro también incluidas para que me permitiera ver ese campo magnético. Para ello vamos a utilizar dos trozos de vidrio cuadrados rectangulares y le vamos a pegar un marquito de madera todo alrededor en tres de sus partes. Para ello utilizaremos pegamento de silicona y lo pegaremos aquí en la orillita del vidrio. Y como yo quiero dejarle que se vea también desde abajo así, le vamos a cerrar una parte con un cristal, un vidrio. Y en la parte de atrás cerraremos de la misma forma. Una vez que tengamos el cuadro ya hecho, pondremos aquí un poco de limadura de hierro y luego pondremos pegamento todo alrededor. Y luego le pondremos el vidrio o la tapa de vidrio encima. Bueno, ya tenemos construida nuestra caja donde tenemos las limaduras de hierro. Con este pequeño dispositivo vamos a poder ver realmente el campo magnético que tiene cada imán con su forma. Vamos a ver el más clásico, que son los imanes circulares. Vamos a ver cómo se comporta el núcleo y vamos a ver que en donde lo peguemos va a tener un campo parejo todo alrededor menos en su centro. Cuando utilizamos un imán más grande, también circular, pasa algo similar. Vemos que el agujero en el centro queda perfecto. Ahora a muchos le habrá pasado de que se rompió algún imán, algún pedazo. Este es un imán circular. Y vamos a ver qué ocurre donde está el pedazo roto. En este caso, con el imán roto hacemos así y ya no se forma el agujero al medio y ahí se nota el faltante y el centro es como que se desplaza hacia una orilla. Cambia la posición del centro. Aquí tenemos un pedazo de imán de neodimio. Van a ver una parte oscura ahí, que es donde está la parte de potencia del imán. Exactamente forma el mismo triángulo que tiene aquí. Pero si este imán nosotros lo ponemos aquí de costado, pueden verse las fuerzas magnéticas que abrazan todo lo largo del imán y van de afuera hacia adentro. Pero si nosotros colocamos la punta de ese imán, también tendría que tener fuerza y pegar, pero no arrastra nada. Toma el campo magnético de lo que tiene más cerca, pero la punta en sí no es capaz de arrastrar ninguna partícula. Observen aquí, le arrimo esto y no saca ni siquiera una partícula, mientras que si lo pongo en un lado que esté sano, sí las arrastra a las partículas. Y acá tenemos un imán también circular, pero observen qué cosa rara este imán. Vamos a desparramar un poco y lo vamos a poner acá. El centro queda totalmente cubierto y se notan unas manchas oscuras grandes, ahí, acá y acá, como si hubiese cuatro fuerzas magnéticas distintas que forman campos nada que ver uno con otro, Miren cuando pongo un circular común, cómo se comporta, todo parejito el campo, mientras que con este estamos viendo que llena completamente el agujero ese y se ven puntos oscuros girando alrededor. Y si lo ponemos de canto, también tenemos que van pasando de dos en dos los puntos esos. No sé si la cámara lo alcanzará a tomar ahí. Pero como yo no quería quedarme solo viendo un espectro estático, construí
esta pequeña mesa a la cual le puse un motor aquí y aquí un rotor con imanes para que podamos ver esos campos con movimiento. Lo vamos a colocar acá a las limaduras de hierro sobre los imanes y pueden ver ustedes cómo aquí se va formando bien el espectro magnético, ¿no? Se va viendo perfectamente cómo va quedando marcado. Pero cuando esto comienza a girar, que el sentido de giro de este motor es antihorario, pero van a ver ustedes las partículas moverse en sentido horario, al revés de cómo van los imanes. Realmente es curiosísimo, ¿no? Si yo pongo un imán aquí abajo y lo voy haciendo caminar, las partículas van siguiendo al imán. Pero en este caso comienzan a girar en contra. Pero miren lo que ocurre si yo aquí le doy un poco de velocidad a este rotor. Debe estar a unas 1500 vueltas más o menos. Y observen este efecto y díganme si no es algo que suene extraño. Observen el dibujo. Díganme si en alguna parte no han visto algo similar. Observen el patrón que se dibuja según los movimientos que le pongamos a esto. Observen esa forma. En algunas partes estoy seguro que alguien la vio. Miren lo que es esto. Realmente es impresionante lo que está haciendo. Y vamos a variar un poco la velocidad. Ponerla más bajo a ver qué hace. Todas siguen el mismo patrón. Miren qué belleza. Miren esos movimientos. Realmente para un proyecto de ciencia del colegio está espectacular, ¿eh? Bueno, si te gustó este video no te olvides suscribirte, compartirlo, darle me gusta. Así nos ayudas a crecer un poquito cada día. Amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.